¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes a este coloquio sobre infancias que hemos organizado para llevarse a cabo el día de hoy lunes y mañana martes. Y el día miércoles, jueves y viernes la doctora Andrea Zulk impartirá aquí mismo en esta institución un curso especializado en la materia. Vamos entonces a iniciar las actividades del día de hoy con la conferencia magistral de la doctora Andrea Zulk, quien es una especialista en el estudio de la niñez. Y bueno, pues ella va a presentarnos una charla inicial, una presentación inicial, y la dinámica de trabajo para este coloquio va a ser la siguiente. Después de su intervención, iniciaremos con la mesa de trabajo número 1, en donde tendremos la participación de 4 colegas. Tengo que notificarles que estaba incorporada en este programa de trabajo la doctora Beatriz Alcubierre, pero por cuestiones extraordinarias no podrá asistir a este evento. Su participación estaba programada a las 12, de 12:30 a 1 de la tarde, y en ese sentido, para no desfasar las intervenciones del resto de las colegas, su servidora, que tendría la participación última de este día de trabajo, presentaré en ese horario. Entonces, todo lo demás continúa igual, salvo la ausencia de la doctora Alcubierre, a quien le mandamos un fuerte abrazo y estamos seguras de que vamos a tener la posibilidad de compartir en el corto y en el mediano plazo. Dicho lo cual, la idea de al terminar esta primera mesa de trabajo, vamos a contar con un momento nutrido de tiempo para tener la posibilidad de intercambiar opiniones, comentarios, análisis, reflexiones derivadas de las presentaciones de nuestras colegas a lo largo de la mañana. Así que, bueno, pues vamos a dar inicio, y saludo también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y de la transmisión en vivo de este evento. Vamos a dar inicio, me voy a permitir dar lectura a una semblanza curricular de nuestra conferencista magistral, la doctora Andrea Zulk, quien es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural y doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, instancia donde es actualmente docente e investigadora. Es directora del proyecto de investigación plurianual CONICET 0353, Niñez, Alteridad y Ciudadanía, tensiones en torno a prácticas, políticas y experiencias de cuidado y protección infantil en las provincias de Neuquén, Salta y Buenos Aires. Ha realizado investigación etnográfica con niños y adultos mapuche desde el año 2000. De diciembre de 2011 a marzo de 2012 realizó el peritaje antropológico Situación de los niños y las niñas tobas, de Potae, Napocna, Nabugo, Colonia Aborigen de Primavera, provincia de Formosa, para la Defensoría ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto con Ana Carolina Hedge, Adelaida Colangelo y Mariana García Palacios. Entre sus múltiples publicaciones podemos destacar el libro La niñez mapuche, Sentidos de pertenencia en tensión, y artículos de los más recientes como los siguientes: Más allá de la agencia y las culturas infantiles, reflexiones a partir de una investigación etnográfica con niños y niñas mapuche en 2019 en la revista Runa, y otro texto también reciente de 2018 es Niñez mapuche, revitalización ritual y procesos de etnogénesis, en la revista ABA, Revista de Antropología. El título de su conferencia en esta ocasión es Apuntes conceptuales y metodológicos para el abordaje de las infancias en y desde América Latina. Andrea, bienvenida y tienes la palabra. Muchas gracias, Citlali. Buenos días a todas, a todos. Antes que nada, para comenzar, quiero agradecerles a todos y a todas tu presencia. Para mí es un placer y es un honor estar de visita en esta prestigiosa universidad, y más aún para abrir este interesantísimo coloquio sobre las infancias en América Latina.
Agradezco muchísimo a la doctora Citlali Quecharreina su presentación, su invitación, su impulso para concretar esta actividad. Agradezco al Instituto de Investigaciones Antropológicas que avaló el proyecto y a todo el personal también del área administrativa que lo hicieron posible con sus gestiones. Hicieron posible que hoy nos encontremos aquí. Saludo también a quienes nos están siguiendo con la transmisión en línea y bueno, voy entonces a desarrollar esta presentación. El título de la presentación podría dar la idea equivocada de que voy a hacer un estado del arte y no es lo que voy a hacer, porque me parece más interesante saltearnos ese estado del arte que ya lo hemos hecho en otras publicaciones, otras colegas y yo, que están disponibles para que las lea quien esté interesado, sino más bien ir trazando un panorama propositivo, ¿sí? ¿Qué cuestiones, qué nociones nos pueden ayudar? Disculpen mi acento, ¿sí? No lo puedo evitar. Nos pueden ayudar a manejarnos hoy en día y a abordar etnográficamente las infancias, ¿sí? ¿Por qué hablamos de infancias y no de la infancia? En algunos momentos yo voy a hablar de niñez y si a alguien le interesa puedo explicar por qué. Prefiero el término de niñez a infancia, pero me parece que infancias también es un término interesante que nos muestra esa pluralidad de la que estamos tratando de dar cuenta, ¿no? Bien, entonces comenzamos. A pesar del lugar central que los niños y niñas desempeñan en sus familias, en sus comunidades, en las distintas instituciones, los sistemas educativos, de salud, las organizaciones barriales, comunitarias, lo cierto es que las experiencias y perspectivas que ellos tienen sobre esos ámbitos no han recibido mucha atención. Y del mismo modo sabemos que en la antropología clásica, en las primeras etnografías, con algunas excepciones notables, ha sido muy frecuente que el lugar de los niños y niñas sea meramente el de objeto, ¿sí? Hay una interesante cita de un libro muy interesante de Nancy Shepherd Hughes y Caroline Sargent, donde dicen que el lugar de los niños en las etnografías ha sido como el lugar del ganado en la obra de Evans Pritchard Los Nuer, como participantes esenciales de la vida cotidiana sin los cuales no se puede comprender esa sociedad, pero al mismo tiempo mudos, incapaces de comunicar nada significativo, ¿no? Esta primer tendencia, afortunadamente hace varias décadas que comenzó a revertirse, dialogando con nuevas metodologías y requiriendo de una reconceptualización de la niñez, de la infancia, para que se configure como objeto de reflexión antropológica y social, con mucho diálogo interdisciplinario también. Y en este proceso, los y las investigadoras de América Latina venimos aportando sustantivamente, por más de que no siempre seamos escuchados, como estábamos conversando. En esta región, las investigaciones han aumentado no solo numéricamente, sino sustantivamente en su relevancia etnográfica, analítica, y han ido cimentando un abordaje de las infancias como construcciones sociohistóricas, heterogéneas, cambiantes y disputadas. Al mismo tiempo, esta reconceptualización ha ido de la mano de una redefinición del lugar de los niños y niñas como sujetos sociales activos, posicionados, reflexivos. Y esto ha requerido de una operacionalización, es decir, bueno, cómo llevamos a la práctica etnográficamente en nuestro trabajo de campo este reconocimiento de los niños como sujetos sociales, cómo damos lugar a sus perspectivas, a sus experiencias, a sus voces.
esas perspectivas y experiencias son relevantes porque dan cuenta de cómo un grupo poblacional importante de la sociedad en el que proyectamos nuestras expectativas, nuestros anhelos de futuro, nuestros proyectos de país o de un mundo, esas experiencias no pueden ser reconstruidas, no pueden ser aprendidas meramente observando a los adultos, entrevistando a los adultos o a los maestros. Hay algo que solo los niños y niñas nos pueden transmitir. Entonces, eso no solo nos va a permitir conocer más acerca de los niños y niñas, sino que también nos permite saber algo sobre las distintas sociedades que de otra manera no podríamos. ¿Voy bien o estoy hablando muy rápido? ¿Bien? Este tipo de abordaje que se viene desarrollando tan polifónicamente en América Latina también es interesante porque tiene una mirada muy atenta a cuestiones que son particulares de América Latina. En América Latina las infancias son muy diversas y al mismo tiempo muy desiguales. Entonces, esas distintas vetas de la heterogeneidad, ¿sí? La heterogeneidad de clase, de género, la diversidad étnica, constituyen infancias que merecen de una mirada particular y que al mismo tiempo requieren, como hemos trabajado distintas colegas y yo, casi siempre mujeres, por eso digo distintas colegas, ¿sí? Porque la infancia ha sido un tema al que las mujeres mayormente hemos atendido en los espacios educativos, sanitarios y también en la investigación, ¿sí? El equipo que yo conduzco, por ejemplo, Niñez Plural, que tenemos una página de Facebook y que pueden visitar, y invito a todos y a todas a conocer, porque ahí visibilizamos nuestra producción, nuestras actividades. Ese equipo, por ejemplo, somos unas 13, 14 investigadoras, investigadores, pero 12 mujeres o 13 mujeres y un varón. ¿Sí? Eso refleja un poco cómo se configuró este campo y cómo hay una cuestión de género que no solo atraviesa a las infancias, sino a quienes trabajamos con las infancias. Además de restituir entonces esa mirada atenta a la diversidad de género, también venimos procurando restituir a las infancias su historicidad, su carácter de construcción histórica, y nos vamos a detener más adelante un poquito en eso, y también su carácter relacional y contextualizado, ¿sí? Vamos a ver más adelante que a veces por prestar atención a los niños y niñas hay algunos trabajos, sobre todo por influencia del mundo anglosajón, que se quedan solo con la mirada de los niños y niñas y dejan fuera todo el contexto. Y eso es algo que desde América Latina venimos discutiendo, porque no se puede entender a las infancias sin sus madres, padres, tíos, vecinos, maestros, maestras, sin la política pública, sin las relaciones geopolíticas internacionales, ¿no? Para decirlo rápidamente. Entonces, los contextos son muy importantes, digo, como una palabra clave sin la cual no se puede comprender a las infancias. Entonces, gran parte de estos abordajes que estoy tratando de sintetizar aquí vienen proponiendo un abordaje etnográfico. El abordaje etnográfico es amplio, flexible, es un abordaje un poco todoterreno que nos permite acercarnos a la cotidianeidad, a la experiencia misma, digo, compartiendo esa vida cotidiana con las personas con las que trabajamos, podemos llegar a revelar de qué modo estos niños y niñas conciben y vivencian el mundo contemporáneo, pero también, como decía antes, saber algo nuevo, algo que no sabíamos sobre esos mundos, ¿sí? Entonces, mi propósito aquí hoy va a ser compartir algunas reflexiones conceptuales y metodológicas para invitarnos, invitar a todos ustedes a intercambiar reflexiones,
a intercambiar y a comprender más profundamente las infancias, ¿sí? Como un conjunto de prácticas, experiencias, representaciones y políticas que siempre son sociales, culturales, históricas y cambiantes, y en las que es muy importante el rol de los niños y las niñas, pero no solamente de ellos, ¿sí? Nosotros, nosotras también nos encontramos involucradas. Numerosas personas de las más diversas edades, géneros y pertenencias vamos conformando esas tramas sociales que como investigadoras e investigadores necesitamos desentrañar. Bien, como mencionaba la doctora Citlali Quecha, hace mucho tiempo, casi 20 años, que realizo investigaciones antropológicas sobre las infancias, más específicamente sobre y con la niñez mapuche. Los mapuches son un pueblo originario de las regiones de La Pampa y Patagonia, actualmente en la Argentina, pero también del otro lado de la cordillera, en la Araucanía, en Chile, ¿no? Bien al sur del continente. Y que han tenido un proceso de resistencia muy prolongada y recién fueron conquistados en tiempos republicanos, después de la independencia, a fines del siglo XIX. Entonces ahí hay otro tipo de procesos y otro tipo de realidad actual, ¿no? Al mismo tiempo que demográficamente no es una presencia tan relevante como puede ser en México, ¿sí? Yo quería compartir con ustedes una experiencia que me ha ocurrido sucesivas veces para reflexionar, ¿sí? Muchas veces cuando yo he contado que trabajo con niños y niñas mapuche en contextos diferentes a este, ¿sí? En la vida cotidiana, en cualquier lugar en que me han preguntado a qué me dedico, personas de a pie que no pertenecen al campo de las ciencias sociales, la respuesta que recibo es una amplia sonrisa y un ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Una y otra vez, ¡qué bonito! Y entonces no puedo dejar de preguntarme, ¿por qué? ¡Qué bonito! Digo, ahí hay algo que parece trivial, pero que nos da cuenta de cómo nuestro sentido común y qué lugar se le da a los niños y niñas, ¿no? Como el lugar del puro amor y la ternura, como algo que no estoy haciendo un juicio de valor, no estoy diciendo si está bien o está mal que esto sea así, digo, es una cuestión de analizar el imaginario y de construir, desnaturalizar esas representaciones que todavía son hegemónicas sobre las infancias y en realidad sobre la infancia, como si fuera una experiencia única, unívoca e ideal también. Ese sentido común se mantiene en el plano del deber ser. Cualquiera que tenga niños y niñas sabe que no es todo tan ideal, ¿sí? En la crianza, en los vínculos, en la cuestión de la educación de esos niños y niñas, o cualquiera que trabaje con niños y niñas en un espacio educativo, sabrá que no es solo pura ternura, puro amor. Hay conflictos, hay cuestiones que a veces es difícil encaminar. Entonces, me parece fundamental, no solo para la investigación antropológica, sino también para quienes trabajen con niños y niñas en otros espacios, de construir, problematizar la infancia. Y es en parte a lo que me voy a dedicar ahora. La antropología es una disciplina que está especialmente preparada porque tiene una amplia tradición en complejizar la mirada sobre la realidad sociocultural, en problematizar todo aquello que parezca natural. ¿Sí? Nuestro sentido común opera naturalizando formas de ser niño, formas de ser mujer, formas de ser varón, formas de educar, formas de enseñar, de tal manera en que parezcan la única forma posible. ¿Sí? Como si fueran una derivación de nuestra constitución biológica. Y nuestro análisis conceptual y nuestra metodología para analizar críticamente la niñez o las infancias va a requerir justamente
que problematicemos la niñez o las infancias de esta manera, ¿sí? Sin embargo, hasta los 90, hasta la década del 90 del siglo XX, la niñez era un tema marginal, como del mismo modo durante mucho tiempo la cuestión de género había sido marginal, ¿no? Tuvo que surgir un movimiento de académicas feministas para que las cuestiones de género se hicieran visibles. Y en el caso de la infancia eso es más complejo, porque no hay niños y niñas antropólogas o antropólogos. Entonces, ¿quién va a dar cuenta de su lugar, de sus experiencias, de sus puntos de vista? Como dije entonces, afortunadamente a partir de los 90 se dio toda una reconceptualización, aumentaron los trabajos y este mismo coloquio, este contexto, este evento es una prueba de cómo el tema se fue consolidando, cómo fue también instalándose como un área legítima para la investigación. Un área legítima que además tiene mucho para transferir, para devolver a la sociedad, para contribuir al desarrollo de mejores políticas públicas, mejores planes educativos, mejores prácticas interculturales. Digo, hay mucho que desde la antropología de y con las infancias podemos aportar. Entonces, cuando hablo de problematizar, hablo de transformar una imagen simplista y naturalizadora, ¿sí?, en algo más complejo que requiere una explicación. Eso que parece una obviedad, ese ¡ay, qué lindo!, necesitamos explicarlo. Explicar en qué sentidos hegemónicos se fundamenta, qué me está diciendo acerca de la infancia, y contrastar con lo que antropológicamente podemos ver de las infancias, ¿no? Entonces, reemplazar esas imágenes simplistas y unilaterales por una representación compleja, polifónica, como decía antes, considerar al mismo tiempo las implicancias metodológicas, teóricas, de tomar a los niños y niñas como interlocutores de la investigación. Entonces, a continuación voy a hacer brevemente un punteo de en qué consisten esas representaciones o conceptualizaciones hegemónicas de la niñez, esas ideas de sentido común. Porque aunque seamos antropólogas, antropólogos o sociólogos o trabajadores sociales, digo, que tenemos un aceitado ejercicio en extrañarnos de nuestro propio lugar de enunciación, siempre es necesario mantener cierta vigilancia respecto de nuestras propias prenociones, porque somos seres sociales con nuestras trayectorias, nuestra pertenencia, nuestro posicionamiento, y que es un posicionamiento que no es neutral. Estamos posicionados en relaciones de clase, pertenencia étnica, cuestiones de género, y eso impregna nuestras miradas sobre la infancia. Entonces, estas nociones de infancia, en realidad son nociones sobre la infancia, son sociales, son compartidas. No es una persona la que me ha dicho, ¡ay, qué lindo!, sino que ha sido muy frecuente y muy habitual. Eso porque son ideas que se pueden ver en materiales educativos, en la literatura infantil, en cómo se aborda en la prensa o en los medios de comunicación alguna problemática que tenga que ver con los niños y niñas. Esas miradas o esa mirada hegemónica sobre la infancia frecuentemente deja fuera el contexto. Esto lo ha trabajado mucho una investigadora, ahí estoy. Esto lo ha trabajado mucho una investigadora brasilera formada en psicología, a quienes recomiendo mucho leer, que es Lúcia Ravelo de Castro. Ella ha intentado problematizar la infancia desde una problematización de las grandes nociones de la modernidad, entre ellas la idea de individuo. La idea de un individuo aislado, separado de su contexto, un individuo autónomo, y en el que también tenemos que deconstruir, ¿sí? Y
esa mirada hegemónica que ve a los niños y a las niñas, o en realidad al niño. ¿Cuántas instituciones conocemos que se llaman Instituto del Niño, Hospital del Niño? ¿Cuál niño? Aquel, ¿no? No es lo mismo. Distintos niños, ni hablemos de las niñas, distintos niños y niñas tienen distintas problemáticas, distintas experiencias. Estas miradas hegemónicas sobre la infancia en singular y sobre el niño, como si fuera un individuo por separado, frecuentemente también son miradas centradas en los adultos, son miradas adultocéntricas, y por eso incluí esa hermosa viñeta de Frato, Francisco Tonucci más propiamente, un pedagogo famosísimo italiano, ¿sí? Donde el título que él le dio fue El niño al que se mira siempre desde arriba. Él está queriendo decir mucho más que lo que estoy diciendo aquí. Yo me limito a tomarla para mostrar qué es eso. Cuando decimos el niño, somos los adultos los que estamos retratando a ese niño, que en realidad no es un niño, sino distintos niños, niñas, adolescentes, púberes, distintos niños pequeños, mayores, en edad escolar o no. Hay muchas experiencias muy diversas, ¿no? Y en esas representaciones hegemónicas se intersectan muchos discursos, ¿sí? No es solo un sentido común aislado que se transmite intacto de generación en generación, sino que los discursos académicos, los discursos educativos, todo el lenguaje de los derechos humanos, todo va intersectando y retroalimentando y transformando esa mirada acerca del niño y de la niña y de los niños. Hoy se habla muy frecuentemente de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como que ahí ya se desarmó un poco, se complejizó un poco la mirada y al mismo tiempo ya es casi un lugar común hablar de que los niños y niñas y adolescentes son sujetos de derechos, sujetos sociales también para nosotras y nosotros en las investigaciones. Entonces, ¿qué son los niños para el sentido común? El sentido común es variable regionalmente, por supuesto, en distintos contextos nacionales, y puede ser que algo de lo que yo planteé no sea tan válido aquí, ¿sí? Pero voy a hablar del sentido común que encontramos en muchas investigaciones previas a esta redefinición de la infancia y en la prensa y en los planes educativos y en los manuales de puericultura y en muchos soportes, ¿sí? Generalmente en esos materiales los niños aparecen como un tipo de personas diferentes de los adultos. Siempre el parámetro es el adulto y el adulto, varón. Ahí hay una cuestión de género también, ¿no? El patrón, el parámetro desde el que se compara. Ese conjunto de personas pareciera, desde el sentido común, que está por fuera de la sociedad, que se tiene que socializar, que se tiene que incorporar a la sociedad. Hay entonces una homogeneización de la niñez, ¿sí? Se piensa en una infancia como si fuera universalmente válida, y muchas veces hay niños que terminan incluso etiquetados con alguna patología, por ejemplo, de estas nuevas patologías, no sé, de déficit de atención, por ejemplo, por no ajustarse a ese modelo de el niño, que muchas veces es el modelo de el alumno, ¿no? Quien debe ser un buen alumno. Los niños y niñas, desde el sentido común, son definidos por la negativa, por aquello de lo que carecen, ¿no? Como quienes aún no han desarrollado su madurez sexual, su responsabilidad por sus actos, su autonomía, ciertas facultades cognitivas y sí, su capacidad de acción social también, ¿no? Entonces es una definición por carencia que también me parecía que podíamos vincularla con esta imagen, ¿no? Del niño como quien no sabe, como quien no puede, como quien... y vamos a ver más adelante que quienes trabajamos en el terreno con niños y niñas
rápidamente podemos, si ampliamos nuestra mirada, tenemos 1001 ejemplos de cómo esto no es así, de cómo hay muchísimas capacidades que los niños y niñas tienen, capacidad reflexiva incluso de explicarnos problemáticas complejas desde su punto de vista y desde su lugar en esa sociedad. La mirada de sentido común relega a los niños y a las niñas al rol de sujetos, en realidad de objeto pasivo, ¿sí? Objeto de acciones que pueden beneficiarlos o que creemos que los benefician, como educación, cuidado, protección, o bien objeto de acciones que los perjudican, como abuso, explotación, abandono. Esta idea del niño vulnerable, inocente y dependiente, de alguna manera, y sin negar que haya cierta vulnerabilidad, pero esa vulnerabilidad es fruto de un proceso histórico que conforma esas vulnerabilidades. Es otra discusión que podemos seguir en otro momento. Lo que voy aquí es a que, más allá del signo positivo o negativo que esas acciones tengan, el lugar de los niños y niñas ahí es el de receptores de las acciones, y quienes actúan somos los adultos, ¿sí? A esto lo llamo una cosificación del niño, tratar al niño como una cosa. Y esto mismo ha pasado en la antropología ya desde las primeras investigaciones antropológicas que trabajaron con los pueblos llamados, entre muchas comillas, primitivos, ¿no? Esto de cosificar a esos pueblos, cosificar, homogeneizar los Nuer, los troviandeses, y hablar con un informante clave como si fuera representativo o pudiera dar cuenta de la totalidad de su sociedad. Eso también necesitamos revisarlo, porque ya sabemos que son diversas las experiencias. No es lo mismo si hablo con un niño de 5 años que si hablo con un niño de 11, no es lo mismo si es una niña, no es lo mismo según a qué clase social pertenezca, si es migrante, o si es indígena, o si es de un sector privilegiado. Digo, hay cuestiones que van a variar mucho. Disculpen, estoy un poco resfriada. Bien, y ese tipo de problema lo hemos tenido también con los estudios sobre las mujeres. Las mujeres también hemos sido y continuamos siendo en distintos contextos cosificadas, pensadas como objeto meramente, ¿no? Entonces, cuando hablo de problematizar la infancia y de intentar vigilar este sentido común, que es parte también, lo compartimos porque somos personas, además de académicos, este sentido común tiene que ser discutido y tenemos que plantear enfáticamente entonces que la niñez no es natural, que las infancias son un producto cultural e histórico, porque no es una experiencia única, sino plural, porque no es una experiencia estática, sino dinámica, es cambiante. Y hay múltiples modos de experimentar la infancia, de pensar la infancia, de soñar la infancia. ¿Qué deseamos para los niños y niñas? Hay muchos proyectos y esos distintos ideales, distintas expectativas también suelen entrar en conflicto, y también es necesario dar cuenta de esa conflictividad que es propia del mundo social. No quiere decir que sea algo grave, no existen las sociedades sin conflictos, ¿sí? Entonces, las infancias son culturales, sociales, históricas, porque se van constituyendo y transformando históricamente en relación con la diversidad cultural, con la desigualdad, con las relaciones entre géneros, en muy diversos contextos. Entonces, para esta tarea de problematizar la infancia, nos ayudan mucho las investigaciones históricas, que no voy a poder hoy por razones de tiempo reseñar, pero sí no quería dejar de mencionarlas porque son investigaciones que nos fueron brindando valiosa evidencia sobre distintos procesos de conformación y de transformación de las infancias en distintos contextos de América Latina y del resto del mundo. En relación con este postulado de las infancias como un producto histórico, voy a dejar aquí una inquietud o una advertencia
respecto de algún tipo de enfoque que en realidad ya tiene mucho tiempo, ¿sí? Surgió en los 70, sobre todo en Estados Unidos, por parte de estudiosos de la comunicación, sobre todo, y fueron interpretaciones que nuevamente van transmitiéndose al resto de los contextos. Hay cuestiones geopolíticas también en el conocimiento que tenemos que prestar atención, y que tiene que ver con la idea de que las transformaciones en la infancia, a partir de las tecnologías de la información, los medios de comunicación, ni hablar ahora con las redes sociales, ¿no?, que estos estudiosos no pudieron ni imaginar, estarían generando una desaparición de la infancia, ¿no? Esta idea de la desaparición de la infancia fue impregnando y fue siendo aceptada por algunos colegas en distintos países de América Latina, y yo quiero aquí dejar planteado que es una mirada equivocada, ¿sí? El mismo de la infancia vaticina su fin, ¿sí? Y es una mirada muy conservadora, es una mirada donde se piensa en una infancia única, que es así, o si deja de ser así, entonces ya no es infancia. Lo mismo ocurre en formación de la infancia, en lugar de reconocer la pluralidad. No sé, cuando decimos no hay caballeros o no, ya no hay respeto, ya no hay, ¿no? Bueno, son fenómenos sociales que se transforman, y plantear su fin no nos ayuda a comprender esas transformaciones. Otra cuestión importante que ya mencioné y que creo que requiere unos minutos detenerme es las desigualdades, ¿sí? La segmentación de la infancia. La infancia, ni siquiera en el momento en que se constituyó y se afirmó como una experiencia única, ni siquiera en ese momento fue única. Siempre hubo una segmentación entre los niños de cierto sector social que podían disfrutar del cuidado de sus familias, de la educación, y los otros, los que no, los de los sectores más carenciados, los que en lugar de ser vistos como sujetos vulnerables que están en peligro, han sido vistos como peligrosos para el resto de la sociedad. Han sido, y esto, aunque se haya sancionado la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y se haya afirmado que los niños y niñas son sujetos de derechos, y se hayan derogado regímenes que muchas veces institucionalizaban compulsivamente niños y niñas, a veces por pobreza simplemente. Sin embargo, por más de que nuestras leyes sean de última generación y reconozcan que no se debe criminalizar la pobreza, que la institucionalización debe ser la última medida posible, sin embargo, en las prácticas habituales de las fuerzas de seguridad, de las autoridades gubernamentales, de los medios de comunicación concentrados, esa población infantil o adolescente desigual o diversa continúa minorizada, ¿sí? De esto puedo dar ejemplos, pero no lo voy a hacer ahora para no extenderme. Esto se ha llamado procesos de neominorización, donde a pesar de la derogación de los regímenes de minoridad, sigue habiendo en las prácticas sociales esa segmentación entre los niños de sectores pudientes o sectores medios y los otros. Por eso es que en mi equipo de investigación trabajamos con el concepto de alteridad. El concepto de alteridad nos permite dar cuenta al mismo tiempo de la diversidad y de la desigualdad. No solo como algo pintoresco, la diversidad, que vamos a celebrar las particularidades culturales, sino ver las asimetrías al mismo tiempo, ¿sí? Bien, entonces creo que voy a poder aquí plantearlo rápidamente porque ya lo mencioné. Es imprescindible entender la diversidad de las infancias junto con la desigualdad. Al mismo tiempo, a veces desde enfoques sociológicos, no quiero aquí pelear con nadie,
pero a veces desde enfoque sociológico se centra mucho en la desigualdad y no en la diversidad. Entonces nuestro desafío es ver ambas cuestiones entrelazadas, porque a veces la desigualdad es resultado de la diversidad, de la discriminación, del racismo. Entonces no puede verse por separado una cosa de otra. Bien, voy a esto dejarlo aquí porque me parece que ya está claro. Las infancias entonces son construcciones sociales y relacionales, en esto ya insistí, en su heterogeneidad. ¿Qué significa ser niño, niña en distintos contextos históricos y culturales? Son experiencias muy diversas y son experiencias que no son meramente individuales, sino al mismo tiempo sociales. ¿Sí? Los niños no son sujetos plenamente autónomos, depende su suerte de en qué lugar nacen, si tienen una vivienda o no la tienen, si tienen con qué alimentarse o no lo tienen, si tienen quien los cuide o no. ¿Sí? Las infancias no deben aislarse de otras variables, entonces, género, clase social, etnicidad. Las infancias no deben aislarse tampoco de los adultos, ¿sí? Aquí estoy advirtiendo o haciendo una advertencia sobre enfoques que hablan del mundo de los niños o de la cultura de los niños. Esas ideas o esas interpretaciones, tal vez por intentar superar la cosificación, superar esas ideas del niño y la niña como objeto y reconocerles su rol como activos productores de cultura, tal vez se han ido un poco al otro extremo y los ven como sujetos casi todopoderosos, casi indeterminados, por fuera de su contexto. Y ese contexto para los niños muchas veces tiene que ver con relaciones asimétricas. Entonces, aquí también dejo un llamado de atención con esta idea de las culturas infantiles, que oscurece el carácter relacional de las infancias. Uno de los artículos que mencionó Citlali justamente lo dediqué a desentrañar esta cuestión a partir de datos etnográficos concretos de mi trabajo de campo con niños y niñas mapuche, para entender hasta qué punto, en qué medida ellos producen cultura, pero es cierto que producen cultura. Nosotros y nosotras, adultos, también producimos cultura, pero nadie, los adultos tampoco, nadie produce cultura solo, aislado, de la nada. Siempre tomamos insumos, ideas, hay una circulación permanente y eso es un proceso social. Bien, esto me lo voy a saltear por una cuestión de tiempo. Sí, había aquí una revisión de algunas ideas, algunas teorías que en el curso a lo mejor las podemos desarrollar mejor. Algunas teorías, interpretaciones que desde las ciencias, sin darse cuenta, se han apoyado en esta cosificación de los niños, en tratarlos como objeto. Son distintas teorías durante el siglo XX, como la teoría clásica de la socialización, por ejemplo, donde el niño era visto como tabula rasa, como receptáculo en el cual los adultos vertíamos el conocimiento, el saber, los valores. Lo que quiero decir es que algunas de estas teorías, aunque ya estén superadas dentro de las ciencias sociales, continúan permeando el sentido común. Y continúan, por ejemplo, un breve ejemplo, hubo estudios a fines de la segunda mitad del siglo XX que estudiaron el ciclo doméstico, ¿sí? Cómo evoluciona la producción desde una antropología económica. Cómo evoluciona la producción a medida que se reemplazan las generaciones según cuántos miembros activos e inactivos tiene una unidad doméstica en determinado momento. Esos estudios generalmente consideraron a los niños de por sí y a priori, antes de verlos y de ver su vida cotidiana, los consideraron improductivos, al igual que los ancianos. Y esto, aunque haya sido superado, todavía, por ejemplo, es visible en una de las fuentes estadísticas más relevantes que tenemos en Argentina, que es la encuesta permanente de hogares,
que releva la actividad económica y la situación de las distintas familias, en esa encuesta, al día de hoy, año 2020, población menor de 14 años es considerada inactiva. Y no estoy diciendo que está bien o que está mal que sean o no sean activos, pero digo que en muchos casos esto no es así y que de alguna manera funciona como unas anteojeras que no nos permiten ver lo que muchos niños y niñas producen o su participación importante en las tareas de cuidado, ¿sí? Cuidado de hermanitos menores, de vecinos, de primos, digo, sobre todo en el caso de las niñas, ¿no? Entonces hay algo ahí que necesitamos correr esas anteojeras para ver las actividades de los niños y las niñas. Bien, como corolario de esta redefinición de los niños y niñas como sujetos sociales, necesitamos entonces considerar los interlocutores, ¿no? Porque si no, nos quedamos a mitad de camino. Los niños y niñas, entonces, en mi trabajo de campo he aprendido que muchos participan, como decía, de actividades productivas y reproductivas de su grupo doméstico, que asumen diversas responsabilidades. De esto podría dar un ejemplo luego si hay un poco más de tiempo. Por ahora solo les voy a pedir que me crean. Los niños también entablan vínculos con adultos, entre pares, vínculos de distinto tipo que no siempre, o que en algunos casos, que son pocos pero son interesantes, no están ellos en la posición subordinada, ¿sí? Hay ahí cuestiones que etnográficamente tenemos que poder reconstruir. Los niños en los contextos en los que yo trabajo, en comunidades urbanas y rurales, comunidades indígenas, originarias, mapuche, tienen un amplio margen de autonomía para circular, para manipular los objetos, para encender el fuego, por ejemplo. Digo cosas que tal vez a mis niños no les permití, ¿sí? Hay una forma, y esto no significa, y esa es otra advertencia, esto no significa que estos niños no sean cuidados, sino que hay otra manera de cuidarlos. Y eso ya lo vio Margaret Mead, no estoy diciendo nada nuevo, lo sé. ¿Sí? Ella habló de un cuidado para el caso de, por ejemplo, de Nueva Guinea, en su libro sobre educación en Nueva Guinea, habló de un cuidado no intrusivo, o sea, que es un cuidado que mantiene cierta distancia y da lugar a las iniciativas y a la propia actividad de los niños y las niñas, y que no está todo el tiempo deteniéndolos, no, cuidado, 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 no, no hagas esto, no toques aquello, te puedes lastimar, te puedes caer, vas a romperlo, ¿no? Es otro estilo que también antropológicamente hoy se está estudiando. En estudios, hay toda una moda con estudios de parentalidad, de cómo se ejerce la parentalidad, por ejemplo, donde ese es un estilo de las clases medias, urbanas, creo que lo llaman como parentalidad intensiva, ¿no? De estar permanentemente guiando a los niños y marcando el camino y diciéndole hasta aquí, o hace esto o hagas lo otro, cuando a veces no hace falta que uno diga esto. Tantas indicaciones, ¿no? Y lo hemos visto en distintos contextos etnográficos. Los niños y niñas entonces pueden interpretar reflexivamente sus experiencias cotidianas, pueden darnos información muy valiosa sobre cómo ellos y ellas experimentan la escolaridad o la falta de escolaridad, el trabajo, su pertenencia étnica, las trayectorias de sus padres, de sus madres, su propio futuro, sus anhelos. Al mismo tiempo, los niños, cuando digo que son sujetos sociales, no quiero decir que sean transparentes. Hay un decir popular, no sé si aquí existe también, ¿sí? Esto de que los niños dicen siempre la verdad. Los niños también, como los adultos, son activos constructores de la presentación de su ser. Nos muestran determinadas cuestiones, se presentan de determinada manera en distintos contextos. A lo largo de muchos años de trabajo he visto cómo muestran una faceta según con quién estén, o muestran otra, ¿sí? Y esto no significa que estén mintiendo. Los adultos también lo hacemos.
a mí me gusta mucho bailar y aquí no me voy a poner a bailar por el salón porque es una faceta que la voy a guardar para mí, para otro espacio, porque no es adecuado para este contexto. Entonces, hay cuestiones también en esto de la presentación de uno mismo o de una misma que también es interesante registrarlo en los niños y las niñas. Entonces, por supuesto, no estoy negando aquí que la edad condiciona a los niños y a las niñas. Por supuesto, no son sujetos que pueden hacer lo que quieran y mostrar lo que quieran, pero la edad también nos condiciona a nosotros. Yo no podría aquí comportarme como una niña, ponerme a jugar, ponerme a saltar sobre la mesa, porque, digamos, me descalificaría como adulta, ¿sí? Como conferencista. Entonces, hay límites que todos por nuestra edad, en las distintas edades vamos teniendo. En el caso de los niños, esos límites puede ser que sean más fuertes, puede ser que limiten más sus posibilidades, pero siempre hay un margen de maniobra, un margen, ¿sí?, en el que los niños y las niñas están negociando y están logrando a veces lo que desean. Yo lo he visto, por ejemplo, en casos de niños y niñas mapuche que han convencido a sus padres de ir a una escuela internada, de internos, ¿sí?, salesiana, o que los han convencido de no ir, donde también tiene que ver con la propia forma mapuche de entender la infancia, donde el lugar de los niños y niñas es el de sujeto. Lo que el niño o la niña quiera merece atención, ¿sí? Entonces, hay ahí algo que tenemos que poder entender en su complejidad y en esa tensión. Los niños son sujetos, sí, pero no son sujetos indeterminados, por fuera de todo condicionamiento, todopoderosos, por fuera de todo límite. Pero nosotros tampoco, los adultos, ¿no? Entonces son sujetos activos y posicionados, condicionados como todos, pero hay que entender también que esa edad que nos condiciona a todos, adultos y niños, ancianos, jóvenes, esa edad tampoco es meramente un hecho biológico. Hay cuestiones, procesos biológicos, por supuesto, pero hay todo un procesamiento cultural de las edades que plantea, por ejemplo, que hoy a mí me puedan en algunos contextos considerar una persona joven y voy a cumplir 44 años, ¿sí? Entonces, eso no era así un par de generaciones atrás. Mi abuela, a mi edad, era abuela y era anciana. Entonces, hay algo que se transforma y que se transforma entre nuestros ojos. Y tenemos que ser sensibles a esas transformaciones y a ese carácter histórica y culturalmente construido de las edades. Hay toda una antropología de las edades, para quien le interese también profundizar, lo puedo ampliar luego. Entonces, esta atención que pido que tengamos para el accionar, la capacidad de acción social de los niños y niñas, nos lleva a la noción de agencia. Sí, la noción de agencia es muy interesante porque nos permite ver realmente cómo actúan los niños y niñas y cómo su accionar impacta también en el entorno en el que ellos y ellas viven. Aquí lo puse bien entre signos de interrogación, ¿no? Porque es otra advertencia que quiero dejar. La agencia infantil ¿significa entonces que los niños actúan y van a transformar la sociedad por sí mismos? Digo, hay ahí algo en lo que también tenemos que poner atención porque en investigaciones que además vienen de los países más poderosos y por lo tanto buscan imponerse muchas veces, se exalta tanto la capacidad de agencia de los niños y niñas que terminan descontextualizando a esos niños y niñas de los condicionantes estructurales, sociales, políticos, económicos que limitan
esa posibilidad de agencia. Entonces, otra vez propongo una atención. Los niños y niñas son agentes, pero esos agentes, como otros agentes, como los adultos también, están limitados por estas condiciones estructurales, ¿no? Y eso no quiere decir que estén limitados, que no sean agentes, ¿no? Hay ahí un punto, un poco un equilibrio que tenemos que hacer en esa cuerda floja. Tengo unos minutitos. 5. Bien. Preparé aquí un cuadro para sintetizar lo que estoy queriendo transmitir. Es simple, es un resumen, ¿sí? La niñez o las infancias son fenómenos sociales y culturales, no individuales, sino colectivos. No es un fenómeno aislado, sino relacional. No es un fenómeno estático, sino dinámico. No es natural, sino cultural. No es homogéneo, sino diverso. No es armonioso, sino conflictivo. Y lo último que quisiera plantear en estos minutitos que me quedan tiene que ver con lo metodológico, que no me voy a extender mucho, pero que es importante, porque la antropología tuvo que desarrollar técnicas, estrategias, ejercitar la escucha para poder revelar lo que los niños y niñas tienen para decir. Hay muchísimo que podría detenerme. Voy a simplemente decir que el abordaje etnográfico ha resultado, en mi caso y en el de muchas colegas, muy productivo, muy enriquecedor, porque nos ha permitido dar lugar a esas voces, pero no quedarnos únicamente con las voces de los niños y las niñas, sino de todo su entorno y ver al mismo tiempo las cuestiones estructurales, ¿sí? Por eso planteo ahí el trabajo etnográfico con niños y niñas, pero no solo con ellos, ¿sí? Además, el trabajo etnográfico no debe únicamente prestar atención a las voces, a los discursos, a las representaciones, a ese ámbito no de lo que se dice y lo que los niños dicen, sino que soy una defensora férrea de la observación. Tenemos que, como decimos nosotros, meter los pies en el barro, tenemos que estar en el terreno, tenemos que compartir la vida cotidiana con las personas con las que trabajamos para relevar las experiencias, para relevar no solo lo que se dice, porque además en cuestiones de infancia lo que se dice muchas veces lleva al ámbito del deber ser, de lo ideal. Si yo voy y pregunto, por ejemplo, ¿usted amamanta a su hijo? Alguna mujer que no amamanta a su hijo me puede decir, por supuesto, porque hay un mandato de amamantar, ¿no? Entonces es necesario, digo, no por una cuestión simplemente de verdadero o falso, no quiero caer en eso, sino ver lo que las acciones nos transmiten y nos dicen de la experiencia. Entonces, para terminar voy a volver a insistir en la importancia de los contextos múltiples en que los niños actúan. A veces las investigaciones se centran en la vida escolar nada más, y eso es interesante y es válido, pero los niños no son solo alumnos. Los niños tienen otros ámbitos, otras experiencias, otros espacios. Entonces tenemos que poder ver un poco a los niños y niñas más allá de las escuelas, más allá de las familias también, ¿no? Citlali lo planteó en uno de sus trabajos, ¿no? Esa mirada que familiariza a los niños o que los limita a ese ámbito, cuando el ámbito de acción de los niños y niñas es mucho más amplio y diverso. Ni hablar de las investigaciones psicológicas que todavía a veces insisten en la díada, madre, hijo, como si ese fuera el mundo del niño, ¿no? Entonces tenemos que poder ver más allá. Bueno, hasta aquí por hoy. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, con estos planteamientos iniciales de la doctora Zulk, vamos a dar pie entonces a la mesa de trabajo número 1. Ya tenemos algunas preguntas, incluso en línea, pero las vamos a dejar para la parte correspondiente, más como
de preguntas, comentarios. En esta ocasión, entonces, vamos a iniciar la mesa número 1 con la participación de la doctora Susana Sosensky, que ella nos acompañará virtualmente. El título de su presentación es Escribir la historia del secuestro infantil en México, retos metodológicos. Me voy a permitir dar lectura a la semblanza curricular de la doctora Sosensky, quien es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en donde dirige el Seminario de Historia de la Infancia y la Adolescencia. Es profesora también de la Facultad de Filosofía y Letras, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fundadora e integrante de la mesa directiva de la Red de Historia de las Infancias en América Latina y miembro de la Red Latinoamericana de Investigación Interdisciplinaria sobre el protagonismo y los derechos humanos de las infancias latinoamericanas. Se especializa en la historia de la infancia y la adolescencia. Sus artículos y libros han analizado el trabajo infantil, la construcción de niños como ahorradores y consumidores, la participación infantil y los documentos elaborados por niñas y niños, así como la violencia hacia la infancia. Es autora y coordinadora de diversos libros, artículos académicos, libros de texto y divulgación. En estos momentos se encuentra finalizando